En diciembre de 2019, la funcionaria penitenciaria Tina González se hizo un agujero en el uniforme y mantuvo relaciones íntimas con un recluso mientras otras 11 personas observaban. Si bien este acto perverso conmocionó a toda California, lo que le sucedió a González después cambió el curso de su vida para siempre. Desde relaciones adolescentes hasta amigos que fueron más allá, aquí hay 7 policías corruptas atrapadas con reclusos. Número 7. Melissa Godwin. En agosto de 2021, Melissa Godwin, de 26 años y agente del Centro Metropolitano de Romance de Silverbatter, se vio envuelta en un retorcido triángulo amoroso entre 2 hombres que estuvieron presos en Silverbatter. Todo comenzó en diciembre de 2019, cuando Godwin fue acusada de practicarle relaciones íntimas a Cory London, un recluso de 21 años. Los investigadores alegaron que Godwin practicó este acto con London al menos 5 veces al mes entre diciembre de 2019 y abril de 2020 en un almacén de la prisión. Sin embargo, durante esa misma época, Godwin mantuvo una relación romántica con Caleb Valerie, un exrecluso y líder regional de la banda de motociclistas rebeldes. Se decía que su relación con Caleb era extremadamente tóxica, y en una ocasión fue acusada de morderlo durante una discusión en su casa de Liverpool, en el oeste de Sydney. Esto la llevaría a Londres, ya que lo veía como una vía de escape de la toxicidad de Caleb. Ayudaba a Caleb a contrabandear artículos como cigarrillos, chicles y un celular. Unos meses después, se inició una investigación oficial debido a que las cámaras de seguridad captaron a Godwin y Caleb entrando y saliendo de su lugar de encuentro. Cory London fue interrogado al respecto y, efectivamente, confesó tener una relación íntima con Godwin. En consecuencia, Godwin fue despedida y acusada de mantener una relación íntima con una reclusa. Ahí es donde entra en juego su verdadera historia. La policía registró la celda de London y encontró una carta escrita por Godwin que decía: "Te extraño muchísimo". Esta carta se utilizó como prueba para implicar el abuso de poder de Godwin. Sin embargo, tras su arresto, Cory London fue brutalmente atacado en su celda. ¿Por qué?, se preguntarán. Bueno, según nuestras conclusiones, Cory debía testificar contra Godwin en el tribunal, declarando ante un juez el nivel de intimidad y relación secreta que mantenían. Por lo tanto, los fiscales creyeron que miembros de la pandilla del novio de Godwin, quienes aún estaban encarcelados, atacaron a Cory para silenciarlo. Y así lo hicieron, porque cuando llegó al tribunal y subió al estrado, se negó a decir palabra ni a responder a las preguntas. El juez se enfureció tanto por su comportamiento que lo acusó de desacato. Finalmente, como Cory no pudo confesar y no tenía otras pruebas que respaldaran las afirmaciones de la fiscalía de que Godwin había mantenido relaciones sexuales con él, se declaró culpable de un solo cargo de relación con un recluso y recibió una orden de 12 meses de prisión comunitaria y 100 horas de servicio comunitario. Ahora vive en libertad como influencer de fitness en Instagram, mientras que Cory debe afrontar las consecuencias de ambos actos, solo. Número 6. Tina González. Tina González había abandonado la esencia misma de sus principios al ceder a sus depravados deseos sexuales. En diciembre de 2019, la oficina del sheriff del condado de Fresno, California, recibió un aviso de que un recluso de la cárcel del condado de Fresno poseía un teléfono celular y mantenía una relación íntima con una agente llamada Tina González. En ese entonces, Tina llevaba 3 años y algunos meses trabajando en la oficina del sheriff, desde septiembre de 2016. Y durante esos años, nadie se había enterado de sus travesuras con esos reclusos en lugares secretos. El recluso acusado de tener una relación con González fue sometido a un registro de su celda. Encontraron un celular, pero este no era el problema. Fue su contenido lo que causó conmoción en la oficina. Encontraron cientos de registros de llamadas entre González y el recluso, junto con un mensaje de texto que presumía de las locuras que habían cometido sin que los atraparan. En algunos fragmentos de los textos, González informaba a la reclusa sobre cuando los agentes planeaban sus redadas y qué celdas serían registradas. Al mismo tiempo, González contrabandeaba alcohol y hojas de afeitar para esta reclusa, lo que podría poner en riesgo a sus colegas. Sin embargo, todos estos delitos se consideraban menores. Investigaciones posteriores revelaron que González, sin pudor alguno, mantuvo relaciones sexuales con esta reclusa mientras otras 11 personas observaban. Además, se abría un agujero en el uniforme, lo que les facilitaba mucho el acto. El 1 de mayo de 2020, detectives de la oficina del sheriff del condado de Fresno arrestaron a González en su domicilio. En ese momento, fue acusada de actividad sexual a él con un recluso,
posesión de una sustancia controlada en una cárcel y un delito menor por posesión de un teléfono celular con intención de entregárselo a un recluso. Ella se declaró culpable, mientras que su abogado atribuyó sus actos abusivos a su matrimonio en crisis. Sí, lo oíste bien. Estaba casada, aunque solicitó el divorcio en ese momento. Y a pesar de sus crímenes, González mantuvo conversaciones sexualmente explícitas con la reclusa después de su arresto. Por consiguiente, fue condenada a 2 años y 7 meses de prisión. ¿Demasiado poco para sus crímenes? Te dejaremos juzgarlo tú mismo. Numéro 5. Kawana Jenkins. 22 de marzo de 2023. La agente de detención del condado de Fulton, Kawana Jenkins, fue arrestada por un video inapropiado que se viralizó en X, antes Twitter. El video la mostraba participando en un acto lascivo con un recluso, aunque enfrentaría todo el peso de su delito. Hay algo inquietante detrás de su extraña relación con esta reclusa. En diciembre de 2019, Jenkins trabajaba en la oficina del sheriff del condado de Fulton y luego fue transferida a la cárcel del condado como agente de detención. Fue mientras trabajaba allí que conoció a una reclusa cuya identidad no se especificó. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que Jenkins y este recluso mantenían una larga relación, y que Jenkins, de hecho, lo ayudó a contrabandear un teléfono celular, lo cual quedó grabado en video. En este video, se ve a Jenkins sentada en una oficina dentro de la prisión con el recluso sentado frente a ella, sosteniendo la cámara mientras ella le hacía un acto inapropiado con los dedos. Nadie sabe exactamente cómo se difundió el video en redes sociales, pero lo hizo y desató la indignación de los usuarios, quienes expresaron su indignación por sus acciones. Posteriormente, allanaron su celda y las autoridades recuperaron el teléfono. Para desgracia de Jenkins, dentro del teléfono se encontraba otro video incriminatorio donde ella besaba al recluso sentada en su regazo, y en ese mismo video le regalaba unas lujosas gafas Cartier. Fue despedida de inmediato y arrestada por múltiples cargos. Actualmente, ha sido condenada por 5 cargos de violación de juramento como funcionaria pública, 2 cargos de contacto sexual inapropiado como agente o empleada, un cargo por proporcionar a un recluso un artículo prohibido sin autorización, cargos de crueldad hacia los reclusos y 2 cargos de conducta imprudente. Aún no ha sido sentenciada. ¿Cuánto tiempo crees que le darán? Numéro 4. Charlene Diano Bagnon. 17 de noviembre de 2021. Charlene, de 33 años, tuvo relaciones íntimas con Jacob Parker, de 28 años, en la cárcel del condado de Conroe, Montgomery. Para contextualizar, esta cárcel se encuentra en Texas y es una de las más severas del estado. Diane O'Banion era funcionaria penitenciaria y trabajó allí durante más de un año, mientras Parker esperaba juicio por su condena por delitos relacionados con drogas. Además, tenía fama de ser muy comprensivo con los agentes. Sin embargo, a pesar de poseer esa cualidad, Parker sentía debilidad por Diane y parecía que ella era la única que podía controlarlo hasta cierto punto. Al poco tiempo, el dúo se hizo muy amigo, lo que causó mucha sorpresa en la prisión. Y quienquiera que pensara que tramaban algo sospechoso, pues tenía razón. El día del incidente, Diane alertó a sus superiores sobre un problema de drogas en una unidad de alojamiento específica dentro del centro, conocida como BWAD. Como resultado, todos los trabajadores contratados y el personal de limpieza de esta unidad fueron despedidos, y en su lugar, se llevó a los reclusos voluntariamente a limpiarla. Esta unidad estaba escasamente poblada y las cámaras de seguridad tenían muchos puntos ciegos. Así que ese mismo día, Diane llevó a su novio a uno de esos pequeños rincones donde ambos se besaron y finalmente tuvieron relaciones sexuales. Pero la cuestión es que, para Diane, esto fue algo único y no estaba dispuesta a correr un segundo riesgo. Sin embargo, un mes después, las autoridades fueron alertadas del incidente. Diane y Parker, sin saber que su llamada estaba siendo grabada, hablaron sobre su actividad sexual. Al ser interrogada al respecto, ella negó tener una relación íntima. Pero luego le reprodujeron la conversación y confesó de inmediato. Posteriormente, se declaró culpable de actividad sexual inapropiada con una persona bajo custodia y fue condenada a 100 días de cárcel. En cuanto a Parker, se le impusieron ciertas medidas disciplinarias, aunque no se hicieron públicas. Número 3. Imari Waller. En enero de 2019, Imari Waller, una afroamericana de 25 años, trabajaba como agente penitenciaria juvenil en Arizona. Tras varios meses en el puesto, conoció a un recluso, a quien a menudo llamaban Mike.
Mike había estado previamente en la escuela Adobe Mountain de Phoenix y había sido puesto bajo supervisión comunitaria en noviembre de 2019. Sin embargo, permaneció bajo la jurisdicción del Departamento de Menores, y esta situación eventualmente le provocó a Waller algunos problemas legales. Waller era plenamente consciente de que, según la ley de Arizona, es ilegal que cualquier empleado del Departamento de Correcciones Juveniles participe en cualquier actividad sello a él con un delincuente bajo la supervisión del departamento. Sin embargo, violó esa ley al tener relaciones íntimas con Mike mientras él estaba en la ciudad realizando servicio comunitario. Esto llevó a Mike a presumir ante sus compañeros, y para su mala suerte, un funcionario de prisiones escuchó los detalles. Sin embargo, este funcionario no denunció el caso de inmediato. En cambio, lo vigilaron de cerca durante un tiempo y luego le quitaron el teléfono para tomar fotos de sus mensajes de Snapchat con Waller. Tras reunir las pruebas necesarias, denunciaron el caso. El 9 de enero de 2020, un investigador especial contactó a Mike. Confirmó su relación íntima con Waller, pero afirmó que, al ser adulto, su relación fue totalmente consensual. Se realizó una revisión de la habitación del hombre, y el investigador encontró numerosas fotos y videos de Waller desnudo en su celular. Ese mismo día, citaron a Waller para interrogarla. Y al igual que Mike, ella no negó su relación. Sin embargo, hubo un pequeño giro. En un intento por burlar a los investigadores, Waller corrió al baño y usó su Apple Watch para llamar a uno de los compañeros de piso de Mike, pidiéndole que le informara que borrara todos sus chats, fotos y registros de llamadas. Una decisión muy inteligente, sin duda. Pero ella desconocía por completo que Mike ya había confesado abiertamente. Registraron su teléfono y encontraron fotos de ella y Mike desnudos. La despidieron de inmediato y la acusaron de un delito grave de clase 5 por conducta sello a él ilícita. No hay ningún informe sobre la sentencia final que recibió o si el propio Mike fue sancionado, pero este caso destaca, dado que Imari Waller perpetró un acto tan degradante, apenas un año después de asumir un trabajo como oficial penitenciario. Numéro 2. Gemma Copperthwaite. En julio de 2014, una reclusa de 22 años de la cárcel del condado de St. Clair tuvo un encuentro con la agente de prisiones Gemma Copperthwaite. Gemma creía que esta reclusa la apreciaba, a pesar de ser reincidente y tener 9 cargos por fraude. A pesar de estas señales de alerta, Gemma imaginó una conexión genuina entre ellas. Sin embargo, no quiso cruzar inmediatamente la línea entre agente y reclusa, a pesar de que ésta la presionó para que desarrollara una relación más allá de sus roles profesionales. En un momento dado, la reclusa incluso le pidió su número de celular, sugiriendo que podrían seguir en contacto después de ser liberadas. Pero Gemma había declinado la petición. Pasaron unos meses, y a este recluso se le concedió la libertad condicional y le rogó a Gemma que se duchara en su casa. Gemma, que ya había desarrollado un vínculo apasionado con él, accedió. Sin embargo, acceder a esa petición se ha convertido en el mayor error de Gemma hasta la fecha. Cuando Gemma llevó a la reclusa a su apartamento y se dio la ducha que quería, la situación se descontroló y Gemma dejó que sus deseos nublaran sus pensamientos. La situación se tornó íntima, y como eran adultos que consienten, no le dio importancia. Desafortunadamente para Gemma, esta reclusa, con su largo historial de fraude, acababa de llevar a cabo una última estafa. Para cuando Gemma regresó al trabajo, descubrió que la reclusa la había delatado, haciéndose pasar por víctima y acusándola de agresión sello a él. Gemma fue inmediatamente puesta en licencia administrativa mientras se realizaban las investigaciones del caso. Tras confesar durante los interrogatorios las acusaciones de esta reclusa, fue arrestada y se le impuso una fianza de $10,000. En consecuencia, Gemma pagó la fianza, pero dada la gravedad de su delito, podría haber sido condenada a al menos 24 años de prisión y aislamiento si hubiera ido a juicio. Mantuvo la postura de que no tuvo relaciones sexuales plenas con esta reclusa, pero, al mismo tiempo, ¿cómo iba a convencer al jurado de ello? Dado que la reclusa tenía una historia contradictoria, se resignó a su destino y decidió aceptar un acuerdo con la fiscalía. Por ello, Gemma se declaró culpable de agresión sello a él con intención de penetración y fue condenada a 10 meses de prisión. La declaración de culpabilidad también incluye a Copperthwaite en el registro de delincuentes sexuales de Michigan de por vida. Número 1. Sania Begum. 11 de enero de 2024. Una funcionaria de la prisión HMP de Birmingham fue condenada a prisión por mantener relaciones inapropiadas con un recluso, Joshua Malins. Su relación comenzó en 2022,
cuando Begum y Malins empezaron a tener una relación amistosa. Esto se prolongó durante un tiempo, sin que nadie se diera cuenta, ya que Malins estaba bajo la supervisión de Begum. Sin embargo, otros funcionarios penitenciarios opinaron lo contrario y, por lo tanto, iniciaron una investigación sobre sus romances. Como era habitual en esta prisión, los reclusos se rotaban para limpiar el almacén entre semana. Sin embargo, Begum se aseguraba de que Malins se encargara de esta tarea con más frecuencia que a otros reclusos, y siempre que se le requería, ella lo acompañaba. 22 de septiembre de 2022. Se instaló una cámara oculta en este almacén para intentar atraparlo infraganti. Entre el 22 y el 29 de septiembre, Begum y Malins entraron en este almacén en numerosas ocasiones para participar en actividades sexuales inapropiadas. Y, como habrán adivinado, fueron captados a plena vista por las cámaras de seguridad. En ocasiones, Begum apagaba su radio, y cada vez que otros oficiales intentaban contactarla, ignoraba descaradamente sus llamadas. Lo curioso es que a veces se ausentaba durante horas. Tras obtener pruebas concretas, Begum fue despedida y arrestada. Tras el arresto, registraron su teléfono y su historial de navegación reveló más pruebas de su relación con Malins. Buscó en Internet detalles sobre sus delitos y su estilo de vida antes de su encarcelamiento. En su defensa, su abogado alegó que Begum estaba bajo presión de su madre enferma para casarse y que, por lo tanto, Malins supo ver su desesperación y la explotó. Aunque la fiscalía consideró que esta era una defensa muy débil y a la vez bastante ridícula, el juez pronunció estas palabras antes de dictar sentencia. Usted y él pasaron tiempo juntos repetidamente en ese armario para tener intimidad física, incluyendo actos de penetración. Se les observó manteniendo relaciones sexuales consensuales mientras estaban de servicio. Fue condenada a 16 meses de prisión.